Hola, buenos días. La verdad que es un agrado poder estar aquí en este, más que curso, un encuentro del hospital, de la universidad. Y uno piensa, como conversamos con algunas personas, lo que se ha hecho en 80 años y qué es lo que queda para los próximos 80. Y la verdad es que por lo que se ha hecho y siempre en sinergia entre la universidad y el hospital en 80 años, creo que los desafíos son tremendos y los aportes que se pueden hacer a la pediatría chilena y latinoamericana y también mundial son muy grandes. Y de hecho, cuando conversábamos sobre los temas que tienen que ver con algo que nos ha tocado hacer en el hospital, junto con la universidad y en el hospital, es justamente un tema que a la vuelta también del postdoc, el año 2008-2009, y liderado, digamos, por autoridades tanto del hospital, de la universidad, el director del hospital en ese momento, la decana de la Facultad de Medicina en ese momento, y los grupos de investigación del hospital, la doctora Santolaya, en la unidad de investigación del hospital. El Hospital Calvo Maquena fue el primer hospital público en instalar un laboratorio de biología molecular con fines asistenciales, docentes y de investigación en las mismas dependencias del hospital. Y ahora para nosotros es regular ver un laboratorio de biología molecular muy bueno, muy bien liderado también por el doctor Mauricio Farfán, que también venía de vuelta en esos años de su postdoc y que ha mantenido también a través de proyectos FONDES, SIDFONDEF, etcétera, esta sinergia de finalmente generar conocimiento. Y no puedo dejar de decir eso porque los hospitales o los centros clínicos asistenciales de excelencia en el mundo y en nuestro país solo logran serlo cuando son capaces de generar conocimiento, no solamente recibirlo, sino que generarlo y enseñarlo. Y creo que en el hospital se cumplen ambas cosas y ojalá podamos seguir en esta sinergia universidad y hospital para seguir avanzando en este concepto de calidad y de excelencia, pero que en el fondo la verdad es que lo que nos interesa es poder transferírselo a nuestros pacientes, son niños y niñas y adolescentes de una mejor manera. Así que quería decir eso, pero bueno, irnos al tema. Es un tema que también entra como en algo que se nos ha parecido, que es el diagnóstico molecular en las infecciones. Lo vamos a orientar hacia las infecciones respiratorias y la diarrea, que serían las más frecuentes. Y el tema de uso racional es importante porque pasa a ser muy atractivo siempre usar la última tecnología, pero hay que ver para qué, por qué y en quién. Entonces un poco es meternos en ese ámbito de cosas. El impacto de las infecciones respiratorias virales no vale la pena. La doctora Herrera mencionaba el impacto que tiene el asma y para nosotros las infecciones, sobre todo causadas por patógenos respiratorios, es tremendo y tremendo en la cantidad de muertes por año, sobre todo en niños menores de 5 años y también algo que hemos vivido muy intensamente, que ha reaparecido, nunca pensamos que iba a desaparecer casi 2 años, pero que ha reaparecido con fuerza, que es el virus respiratorio sincicial, en donde ustedes pueden ver cuál es la incidencia que tiene, el número de hospitalizaciones, más de 3 millones de hospitalizaciones por infección respiratoria baja, y el 80% de esas hospitalizaciones ocurren, no tengo puntero, pero ocurren en niños que son previamente sanos. No son niños que necesariamente tengan algún tipo de comorbilidad. Y me gustaría partir con una primera pregunta. No sé si está... Aquí está el puntero. Sí, gracias. No sé si vamos a habilitar... hay un sistema que me decían de votación. Cayú se puede escanear un código QR. Porque este es un caso... pero desapareció la pregunta. Es el caso que hemos vivido, yo creo... ¿Mm? Va a aparecer un QR para que puedan escanear con su celular. Ahí está. Y pueden votar, obviamente. Pero no sé si podemos leer por mientras la pregunta o tener en pantalla alternas el código QR con el caso. Vamos a ir teniendo algunas preguntas de este tipo a lo largo de la presentación y las respuestas las vamos a dejar pendientes y las vamos a ver después todas juntas al final de la presentación. Si podemos poner la pregunta, sí, para que... No sé si alcanzaron a poner el código PIN o si pueden dejar una pantalla alterna con eso. Entonces, la pregunta decía de un niño de 1 a 4 años, o sea, perdón, de un año 4 meses,
y que tenía un cuadro bastante típico, 2 días de tos, que tuvo fiebre, y evolucionó con dificultad respiratoria, polipnea, signología obstructiva y una saturación de oxígeno baja. Se hospitalizó y orientándonos al diagnóstico, ¿qué es lo que le pedirían ustedes? ¿Un hemograma, una PCR con radiografía, hemograma, PCR, radiografía y este panel viral molecular, panel viral, radiografía, solo panel viral? Y ahí faltaría quizás una de no pedir nada y ver cómo evoluciona el paciente. Ya vamos a ver cómo votaron al respecto, y esto es un poco el desafío. Ahora, es muy probable que por la edad que tiene este niño, si podemos volver a la presentación, por favor, se desapareció. Si vemos qué características tenía este niño, es muy probable que pensemos que la etiología, tanto por la epidemiología como por la edad que tiene el niño, corresponda a una neumonía, tenía compromiso respiratorio bajo, y que sea, por la edad que tiene el niño, una etiología de causa viral. Sí, vamos a volver porque se desconfiguró la presentación. Pero lo que les decía, y dentro de las causas de esta neumonía, lo más probable que sea un virus respiratorio sincicial, un virus influenza, un adenovirus, un rinovirus, o quizás podría ser una infección ya bacteriana, un neumococo, menos probable. Ya desde hace más de 10 años, las técnicas de diagnóstico molecular emergen y son recomendadas por las diferentes sociedades científicas para ser incorporadas en la rutina del estudio para el diagnóstico molecular en la detección de virus respiratorios. Pero ahí hay que ponerlo en el contrapeso con la racionalidad de no pedirse probablemente a todos los pacientes, sino que a algunos. Sobre todo con técnicas como esta, que son muy atractivas, ¿no es cierto? Ese es el FilmArray. Ese equipo llegó al hospital, por proyectos de investigación, lo hemos podido ocupar, esto estoy hablando hace más de 5 años, y ya llegó para quedarse. Y nos enfrenta ahora a hacer diagnóstico sindromático, vale decir, niño con cuadro respiratorio, puedo pedir un panel que en 1 hora y 10 minutos me estudia 20 patógenos, por ejemplo, respiratorios. O que tiene diarrea y me estudia también 20 o más patógenos de mi muestra de deposición. Pero siempre necesitamos estudiar 20 patógenos para un niño que está con un cuadro respiratorio, probablemente no. Quizás si el niño es inmunocomprometido, el cuadro es severo, tenemos un brote, quizás sí. Pero tenemos que filtrar muy bien y seleccionar muy bien a los pacientes. Esto fue una experiencia, el primer equipo de este tipo de técnicas llegó al laboratorio de biología molecular en la clínica Las Condes, y claro, hay cosas que empiezan a tener impacto, por ejemplo, en el sentido de que comparado con otras técnicas de PCR múltiplex, Neumovir, o sea, ya se hacía diagnóstico molecular para 17 patógenos respiratorios, se podía disminuir significativamente el tiempo de respuesta. Y si el laboratorio funcionaba 24/7, el clínico podía tener, en un paciente que se hospitalizaba, por ejemplo, por una neumonía grave, y se hacía este tipo de test de panel molecular respiratorio, con una mediana de 2 horas y media, podía tener el resultado ya, estar disponible para una toma de decisión ya más bien clínica. ¿Qué es lo que pasó con este paciente que yo les comentaba? Este es un paciente real, se tomó una muestra de cepillo nasofaringio y se hizo un panel molecular respiratorio, y al cabo de 2 horas se pudo ver de que este paciente tenía una infección por virus parainfluenza detectado en el panel molecular. Entonces, en este caso, sin duda ayudó, se hospitalizó, ocupó oxígeno, hidratación, y no alcanzó a iniciar tratamiento antibiótico, por lo cual nos ahorró antibióticos y tuvo una evolución favorable. Ahora uno dice, bueno, pero ¿este tipo de técnicas tiene impacto realmente en la clínica? ¿Tiene una relevancia clínica o no? ¿Y en qué tipo de paciente? Los primeros estudios empezaron a aparecer a mitad de la década de los 2010, 2016, y eran estudios que, por ejemplo, mostraban en pacientes que llegaban a consultar a la urgencia por un cuadro respiratorio y que se podía hacer el panel molecular y que tenían un cuadro un poco más severo, si es que tenía detección positiva de algún virus, ¿no? En los paneles que salían negativos, eso podía tener significativamente una disminución en esos pacientes en comparación a los que no, en términos de estadía hospitalaria, duración del uso de antibióticos y el número de radiografías que se presentaban. Pero era en los pacientes que tenían detección positiva, no en todos los pacientes en los cuales se aplicaba el test. Después se ha ido avanzando y se han ido haciendo otro tipo de estudios. Este fue uno de los estudios importantes, está publicado en Lancet Respiratory Medicine, hechos en adultos que se hospitalizaron por una infección respiratoria aguda baja,
y se puso al lado del paciente, o sea, en la misma sala, uno de estos equipos de diagnóstico molecular de panel respiratorio. Entonces se estaba privilegiando el uso en pacientes hospitalizados, o sea, neumonias ya por lo menos moderadas o severas. ¿Y qué es lo que se encontró? Se pudo ver en estos pacientes, se compararon 360 pacientes con el equipo al lado de su cama, que tenían una neumonía, adultos, versus el grupo control, que eran pacientes que igual se iba a hacer un panel molecular, pero que se estaba demorando entre 24 o 36 horas después. Y se pudo ver de que la estadía hospitalaria en esos pacientes fue significativamente menor. Como ustedes pueden ver, baja en un día, no podría decir, bueno, de 6,8 a 5,7 quizás no es tanto, pero es significativo, un día menos de hospitalización. Y respecto al uso de antibióticos, si ustedes se fijan en esta primera línea, no hubo una diferencia significativa. No se usó menos antibióticos por disponer del test molecular. Pero lo que sí se logró una diferencia significativa es que solamente se usara una sola dosis de antibiótico o que se suspendiera el antibiótico antes de las 48 horas al disponer del test. O sea, estamos viendo un poco de impacto clínico, menos hospitalización y menos uso de antibióticos si es que lo empezamos a usar en un nicho de pacientes. Y este otro estudio es un estudio más reciente, en donde se ocupa el test rápido molecular para detectar patógenos respiratorios, pero ahora no en adultos, sino que en niños. Es un estudio hecho en Singapur. Y aquí en más de 2.000 muestras, en donde se van comparando diferentes periodos, en donde se empieza a disponer de estas técnicas de estudio molecular. En niños que se hospitalizan por cuadro respiratorio, uno puede ver de que en el fondo la duración del antibiótico y la estadía hospitalaria, o sea, resultados bastante parecidos a los de los adultos, empieza a decrecer en la medida que en el servicio clínico de este hospital, en estos se compararon 300, casi 300 y 300 episodios en el tiempo, empieza a disminuir el uso de antibióticos y la estadía hospitalaria. Tiene impacto en programas de control antimicrobiano o de stewardship. Esto fue uno de los primeros estudios que se hizo en niños y adultos que tenían enfermedad tipo influenza, tanto ambulatorios como hospitalizados, y se comparó antes y después de incorporar uno de estos paneles moleculares respiratorios en más de 1.300 episodios, de los cuales la mitad eran hospitalizados y la otra mitad eran ambulatorios. Y lo que se vio es que, por un lado, casi el 60% de los episodios tuvieron detección del cuadro respiratorio, detectaron algún virus respiratorio, y también se vio que el uso inapropiado de antibióticos en el grupo de niños disminuyó significativamente, y también la duración, o sea, el uso inapropiado en porcentaje y en duración de días disminuyó significativamente. En los adultos solamente la duración inapropiada en días del uso de antibióticos. Así que pareciera ser de que empieza a aparecer evidencia en ese sentido. Uno de los usos que hemos visto estas técnicas de diagnóstico molecular puntualmente en nuestro hospital, en una línea que partió en los niños con neutropenia febril hace más de 20 años, me atrevería a decir, en conjunto con el PINDA y los centros PINDA en el país, es cómo enfrentar a los niños con cáncer y neutropenia febril. Más o menos también en el año 2010, cuando se instala el laboratorio de biología molecular en el hospital mismo, podemos tener la posibilidad de empezar a hacer el estudio de neutropenia febril y ver si es que los virus respiratorios tenían algún tipo de relevancia. Y empezamos a caracterizar primero la detección, la frecuencia solamente, y veíamos que de las neutropenias febriles, más o menos un tercio de los episodios de neutropenia febril, ya sean de alto o bajo riesgo, detectábamos algún virus respiratorio al hacerlo de rutina al ingreso en el episodio de neutropenia febril. Otro tercio tenían un hemocultivo, un urocultivo, una bacteria significativa detectada, pero varios de ellos también con una codetección de algún virus respiratorio. Y había otro tercio en donde no detectábamos absolutamente nada y no sabíamos la etiología. Cuando las neutropenias febriles eran de bajo riesgo, aumentaba la proporción de virus, y cuando las neutropenias febriles son de alto riesgo, aumenta la proporción de bacterias detectadas. Pero ¿de qué servía ir viendo que detectábamos virus? Y además, los virus que detectábamos en los niños con neutropenia febril y que se detectaba por métodos moleculares ya instalados en el hospital, eran los mismos que infectaban a los niños de la comunidad, rinovirus, BRS, influenza, parainfluenza en un 90% de esos episodios.
Lo interesante fue poder hacer un estudio clínico y empezar a ver si es que este conocimiento que detectábamos virus tenía algún impacto en cambiar la conducta clínica. Y eso estuvo incluido en un proyecto Fondesit. Nosotros tuvimos varios proyectos Fondesit de caracterización, y este puntualmente, aquí está la investigadora responsable, la doctora Santolaya, del proyecto, en donde tanto los niños de bajo riesgo como los de alto riesgo de infección bacteriana invasora, esas neutropenias febriles, se les hacía el estudio, a todos ellos el estudio de virus respiratorio, tuvieran o no tuvieran síntomas respiratorios, y después al día 3, y con ciertos criterios obviamente de seguridad, aquellos niños en donde al día 3 no estaban sépticos, no estaban en la UTI, y habíamos encontrado un virus respiratorio, no habíamos encontrado bacterias, y tanto en los de alto como bajo riesgo, se randomizaron para mantener su conducta habitual, que es usar antibióticos, en el caso del alto riesgo, 3 antibióticos por una semana hospitalizados, o suspender el antibiótico. En el caso de los de bajo riesgo se suspendía y se podían ir para la casa, y en el caso de los de alto riesgo se suspendía el antibiótico, pero como era un estudio clínico, se mantenían hospitalizados en observación. Y fue muy interesante, esto está publicado ya el año 2017, en donde vean ustedes que, por supuesto, el día de uso de antibiótico era significativamente más bajo si es que hacíamos el estudio molecular en estos niños, pero eso estaba dirigido por la intervención del estudio. Lo más interesante fue ver de que la evolución favorable en los niños era similar, 97 versus 95%, en aquel grupo en que mantuvimos el antibiótico o aquellos episodios de neutropenia febril que tuvieron detección de un virus respiratorio y que al día 3 tienen una evolución estable y suspendimos el antibiótico tanto en el alto como en el bajo riesgo, la evolución favorable del niño fue exactamente igual. Y eso ya empieza a tener impacto clínico y de hecho en el consenso de neutropenia febril latinoamericano, aquí está, y también es parte del hospital, el editor de la revista chilena de infectología, el doctor Cofré, y la que lideró el consenso, la doctora Santolaya, junto con un gran grupo de otros pediatras infectólogos de Chile y de Latinoamérica, en el consenso que salió publicado en diciembre, y en base a la información chilena y generada en gran parte en nuestro hospital, ustedes pueden ver ya que se recomienda que en las neutropenias febriles, tanto en las de bajo riesgo como en las de alto riesgo, que tienen una evolución favorable y se detecta un virus, podemos suspender o recomendar suspender el antibiótico en las neutropenias febriles de bajo riesgo y también en ciertas condiciones y con ciertos criterios de seguridad suspender el antibiótico en la neutropenia febril de alto riesgo. Entonces, es un buen ejemplo de generar el conocimiento, pero además ocupar herramientas moleculares para llegar al lado de la cama del paciente y tener un impacto clínico. Eso mismo también se ha reflejado en otro grupo de riesgo, como son los niños más pequeñitos, en este caso los recién nacidos, o los niños hasta los 3 meses, en donde se ve también lo mismo, que en la medida que uno empieza a incorporar, la doctora Cecilia Piñera, dentro de su proyecto de beca que lo hizo en el hospital y en el Ezequiel González Cortés, también tuvo resultados parecidos. Al incorporar estas técnicas podemos llegar a más diagnóstico y tender a una menor estadía hospitalaria y también a un menor uso de antibióticos, pero nuevamente seleccionando nichos de uso de estas técnicas y no es en cualquier patología y no es en cualquier paciente. Y esto se ha ido desarrollando aún más. Ahora hay otras técnicas, este es el ejemplo, una de ellas, también está y estuvo en el hospital, se llama, este equipo se llama LIAT PCR, y es como el porte un Nespresso, y uno toma la muestra del paciente y sin hacer extracción en el laboratorio de biología molecular inserta el switch de la tórula en la máquina hace una reacción de polimerasa en cadena en 20 minutos y entrega un resultado para un conjunto, en este caso, de virus respiratorio. Puede ser y bacterias, streptogrupo A, influenza A, B, BRS, y obviamente que durante la pandemia se incorporó también la posibilidad de hacer diagnóstico de SARS-CoV-2. Entonces, nuevamente, ahora, ¿esto en quién lo vamos a usar? ¿Cómo vamos a seleccionar a qué paciente? Esto lo podemos instalar en la urgencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿lo vamos a hacer a cualquier niño que tenga cualquier cuadro? Probablemente no. Y ahí se empieza a medir también, esto es un estudio australiano que mide justamente ese impacto, de poner este equipo al lado de la cama del paciente, pero el paciente que consulta ahora en urgencia. Y lo comparan, en Australia ya hacían diagnóstico molecular en sus pacientes, y al compararlo, básicamente lo que encuentran es una disminución, es un N bastante grande, más de 1000 episodios estudiados, en el ingreso hospitalario. O sea, hay una disminución, hay menos pacientes que terminaron ingresándose al hospital cuando se instaló este equipo rápido al lado de la cama del paciente en la urgencia, porque se detectó probablemente un virus influenza que pudo ser tratado, o algún otro virus, y el médico estimó, el equipo clínico, no admitir o no ingresar a esos pacientes.
Ahora, como les digo, en influenza esto sí ha tenido impacto, sobre todo porque sí se ha demostrado, no voy a entrar en detalles por tiempo, en disminuir el uso de antibióticos, en optimizar la indicación de los oseltamivir, limitar estudios de laboratorio adicionales, no usar tanta radiografía o tantos otros test, en acortar la estadía en la urgencia, en la hospitalización y en optimizar las medidas básicamente de aislar a tiempo y por menos tiempo, si es que es posible, a estos pacientes. Ahora, nosotros en la pandemia hemos visto que la situación con los virus respiratorios es ultra dinámica y podemos ver que aparece un nuevo virus y produce una pandemia, un virus respiratorio como ha sido SARS-CoV-2, o que ese mismo virus ha sido responsable y fue responsable, como les decía, de producir algo que yo creo ninguno de nosotros como pediatras pensamos nunca, que íbamos a tener 2 temporadas, el año 2020 y el año 2021, en que no hubieran virus respiratorios, salvo SARS-CoV-2. Yo jamás hubiera pensado que no íbamos a ver VRS si estábamos preparados todos los años para la campaña, para tener personal, etc. Circulaba otro virus, pero no circuló VRS. Pero como era esperable y totalmente predecible, y era predecible para este año, porque ya había ocurrido para otros casos, ya desde septiembre del año 2021, ¿no es cierto?, aquí en el azul más oscuro, y con mucha fuerza el año 2022, vuelve a circular virus respiratorio sincicial y vuelve a aparecer. En el hospital tuvimos la oportunidad de hacer algunos estudios durante la pandemia, por un lado, y nuevamente con biología molecular, en el laboratorio de biología molecular del hospital. Por ejemplo, se estudiaron en la primera ola, en la ola del 2021, 743 muestras de laboratorio, tanto de adultos como de niños, que eran casos sospechosos de SARS-CoV-2, entre 0 y 90 años. Este estudio era más que nada para ver si había coinfección. O sea, en cuanto a los pacientes que se estudiaba porque era caso sospechoso de COVID y efectivamente tenían PCR COVID positivo, en cuántos hubo detección o codetección de otro virus respiratorio, de un 4%. Y vamos en línea, más o menos en línea con lo que se ha publicado internacionalmente, que va del orden del 6 hasta 8%. Y en los que eran negativos y que habían pensado que tenían un COVID, encontramos en un 30% detección de algún otro virus respiratorio, principalmente rinovirus. Eso fue el año 2021 en que no circuló VRS. Sin embargo, al año siguiente hicimos otro protocolo que está en curso, en donde invitamos también al Hospital Ezequiel González Cortés, al Hospital Roberto del Río y obviamente el centro principal es el Hospital Calvo Maquena, en donde empezamos a ver en todas las neumonias que se estaban hospitalizando en los hospitales pediátricos de Santiago, infecciones respiratorias bajas, se le ofrecía hacer también este panel molecular de 20 patógenos respiratorios. Y estos son los datos preliminares presentados por Paulina Silva, becada infectología nuestra, en el hospital, los presentó en el Congreso Europeo en Atenas este año, con los primeros 306 episodios de neumonía. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno ofrece en la neumonía hospitalizada el panel molecular? Este es un estudio completamente descriptivo. Pacientes que en general ustedes pueden ver como factores de riesgo. La mayoría de los pacientes hospitalizados con neumonía eran pacientes sin factores de riesgo, eran en un 85, 90, 95% pacientes sin factores de riesgo. Estos son datos nuestros del Hospital Calvo Maquena. También se pudo ver de que, aquí pasa un poco desapercibido, pero es bien interesante, llegamos a detectar en casi el 90% de las neumonias la etiología de esa neumonía. Antes no estábamos muy cerca de ese porcentaje. Es tremendamente interesante. Y no hemos querido poner el número final, porque nos falta terminar el estudio, pero les puedo anticipar de que versus el histórico, que más o menos el 30, 40% de los pacientes termina usando antibióticos, en estas neumonias solamente entre el 11 y el 12% terminó recibiendo antibióticos, lo cual podría ir hacia la disminución del impacto de antibióticos, pero lo veremos cuando terminemos el estudio. En general, con un virus único detectado, pocas veces con una coinfección viral mucho más bajo, y la mayoría de las veces fueron pacientes que estuvieron hospitalizados con detección de virus respiratorio sincicial o con rinovirus. Y si había alguna coinfección, la coinfección más frecuente fue entre VRS y rinovirus, y ese fue el patrón, digamos, epidemiológico de la neumonía desde julio hasta diciembre del año 2021 que vimos en el Hospital Calvo Maquena, en donde claramente tuvimos circulación durante los meses de septiembre, agosto, septiembre, octubre del año 2021. Esto después desaparece y reaparece con fuerza en la segunda mitad del primer semestre del año 2022. Para terminar la parte respiratoria y después muy breve lo de diarrea, tenemos que implementar algoritmos para seleccionar bien a qué pacientes les vamos a ofrecer estos test. Posiblemente a los pacientes que están hospitalizados por una neumonía, o sea, son pacientes que tienen una neumonía moderada o grave, pacientes inmunocomprometidos,
en donde el hospedero tiene una condición de riesgo distinto, que tiene una infección respiratoria baja o una alta sospecha de esa infección, en brotes intrahospitalarios, y ahora con las nuevas técnicas, algunas neumonías asociadas a ventilación mecánica, con paneles que empiezan a ofrecer semicuantificación de algunas bacterias también, posiblemente debiéramos poner un foco bastante especial. La Sociedad Americana de Infectología, en general, hace algo que es bastante obvio. ¿Cuándo testear o no testear con estos paneles moleculares? Quizás lo más importante es recordar que si es que eso va a afectar en algo el resultado o el manejo clínico del paciente. En la consulta ambulatoria, en la consulta ambulatoria de urgencia, que es un paciente que no tiene riesgo, tiene un cuadro leve, no va a cambiar en nada la conducta clínica, y esa es la gran mayoría de las infecciones respiratorias, así que no los necesitamos. En la influenza quizás sí, porque tiene impacto en poder hacer diagnóstico en algunos pacientes de riesgo, hacer tratamiento o hacer un aislamiento o evitar hospitalización si es que tenemos el diagnóstico en la mano. Por ahora SARS-CoV-2 se sigue recomendando hacer el estudio molecular, y el uso del diagnóstico sindromático pasa a ser costo efectivo, esto va a ser paneles, pero cuando seleccionamos muy bien a los pacientes y cuando tenemos algoritmos establecidos. Si es que eso va a terminar o no disminuyendo antibióticos, no depende del panel, ni el laboratorio de biología molecular, sino que depende de nosotros como médicos clínicos tratantes de evaluar el caso clínico, atribuirle o no el rol al virus y en base a eso actuar en consecuencia para no usar el antibiótico. Y vienen otras técnicas más, como es la metagenómica, en donde ahora ya no solamente detectamos un virus, sino que tomamos una muestra de lavado bronquialveolar o de muestra nasofaringea y secuenciamos todo lo que hay, secuenciamos todo el genoma, y con bibliotecas vamos a ver qué se detecta. Y esto que parece estar un poco lejano, esta es una publicación, vean ustedes, prepandémico, julio del 2019 en Nature, y ya se pueden establecer técnicas de metagenómica que en 6 horas pueden entregar un resultado, y esto está hecho en pacientes adultos con infección respiratoria baja. Entonces, claramente nos vamos a acercar un poco más a eso. Y para terminar, por tiempo lo voy a hacer muy rápido, las diarreas es un tema en donde también podemos aplicar estos diagnósticos moleculares. Estos son 2 casos reales. Uno, cuando una vez nos llamaron del laboratorio, fue en este caso la Clínica Las Condes, para decir de que había una paciente que se habían identificado 4 patógenos en el panel molecular de diarrea: Salmonella, Campylobacter, coli enteropatógeno y Vibrio cólera. Entonces, la verdad es que, ¿qué harían ustedes? No vamos a votar, yo creo, por tiempo, porque una cosa sería darle antibiótico para todo, pensar de que es un error del laboratorio, no lo toman en cuenta, o repiten la muestra y además hacen en conjunto del panel molecular la microbiología habitual, o escapan porque es un caso realmente que corremos riesgo. Ese es el primer caso de las diarreas. El segundo es una paciente de 24 años, muy millennial, así que se había ido al sudeste asiático a unos años, y es verdad, y se bañó en el río Ganges. Y cuando volvió a Chile, nos tocó ver a esta paciente, tenía una diarrea muy disentérica, venía muy deshidratada, se hospitalizó. Y en ese caso, ¿qué diagnóstico hubieran pedido ustedes? ¿Le hubieran pedido coprocultivo, leucocitos fecales? ¿Le hubieran pedido un panel múltiplex para detectar 22 patógenos? ¿O coprocultivo en conjunto con el panel molecular? Entonces, estos 2 casos es importante ponerlos en contexto porque son de la misma paciente. El mismo caso de la detección en el laboratorio corresponde a la misma paciente. Y siempre es importante tener la conversación con el laboratorio, asociar la clínica con el laboratorio para poder entenderlo, porque si ustedes ven que es un paciente que se bañó en el Ganges y tiene la detección de estos 4 patógenos, probablemente calza. Y si no, la anamnesis no le pega y probablemente hay un error de laboratorio. Y efectivamente esta paciente tuvo crecimiento en las placas de cultivo del Vibrio cólera, la tinción de Campylobacter, y también creció la Salmonella, así que fue real. Ahora, no puedo dejar de mencionar lo que se ha hecho en el hospital también. Somos centro de referencia. El doctor Farfán y su equipo lo ha publicado. Ya el año 2016 salió la primera publicación, porque el MinSal, a todos los menores de 5 años, el hospital es un centro centinela y se ofrece por esa razón el panel molecular de enteropatógenos. Y vean ustedes que vamos aprendiendo. De 300 episodios, solo la mitad tiene un solo patógeno aislado. O sea, es más frecuente encontrar, y vamos a ver los datos actualizados, es más frecuente, en general, Campylobacter de las bacterias, algunas coli, y norovirus y rotavirus en los pacientes por causa viral. En la actualización de esto, que salió el año 2021, en 490 episodios,
el 87% sale positivo en los niños que se hospitalizan por diarrea menores de 5 años y el 60% tiene más de un patógeno aislado, la mayoría de ellas en una asociación virus-bacteria, bacteria-bacteria, virus-virus, en más baja cantidad. Entonces vamos aprendiendo que es muy probable que en la diarrea no tenemos un solo patógeno. Antes pensábamos, pero eso no es así. ¿Y es clínicamente útil aplicar estos paneles? Probablemente sí, pero también seleccionando ciertos pacientes. En los estudios, cuando se toman muchos episodios de diarrea, se logra aumentar significativamente la detección de patógenos. En 1800 episodios, de 100 que eran positivos por técnicas convencionales, aumentan a 900, a casi la mitad. Y también, nuevamente, esto es un muy buen estudio, está en Clinical Infectious Disease, con menor prescripción de antibióticos, y con un resultado que es bastante rápido. También puede disminuir el número de test adicionales, de no usar tanto coprocultivo, no usar tanto antibiótico, no usar tantas imágenes o ecografía, así que claramente puede servir, pero nuevamente en cierto tipo de pacientes. ¿En qué pacientes nuevamente? Probablemente en la disentería sí sería útil, en pacientes inmunocomprometidos, en brotes intrahospitalarios o alimentarios, en pacientes ya más complejos, con diarreas crónicas que se hospitalizan o como veíamos en el caso de la diarrea del viajero. Pueden haber algunas detecciones múltiples, tal como en lo respiratorio, pero son reales y tenemos que ir aprendiéndolas y atribuirle un rol clínico que es inevitable para dar una buena interpretación a nuestros pacientes. Así que, en definitiva, las nuevas técnicas pueden ayudar a acortar los tiempos de respuesta, a realizar, podrían optimizar algunas variables clínicas, incorporándolos, eso sí, en pacientes principalmente hospitalizados, inmunocomprometidos, pero desarrollando algoritmos locales y que pueden ser no iguales en el Calvo que en un hospital de regiones o que en un hospital en Paraguay. Los datos apoyan que si esto se usa bien y con esos algoritmos, puede ser una técnica costo efectiva tanto para virus respiratorios como entéricos si es que lo hacemos bien. Es importante siempre considerar la realidad y los costos, son test que son caros, así que hay que usarlos con responsabilidad y que en el niño o en el adulto que tenga un cuadro ambulatorio leve no tiene ningún sentido, basta con la clínica y si hay evidencia a favor y hemos visto que puede disminuir hospitalización y podría disminuir también uso de antibióticos, todavía falta conocer más sobre el impacto real en las variables clínicas. Ha sido muy útil durante la pandemia, sin duda, y que no siempre la detección de uno de estos test moleculares implica que ese virus respiratorio entérico es la etiología causal y ahí sigue siendo lo más importante el criterio clínico. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario, duda, pregunta. José Luis, doctor Cofré. Me voy a tomar la libertad de que cumplimos 80 años para hacerte una pregunta más filosófica tal vez. El doctor Banfi a mí y a muchos de nosotros nos enseñó que lo más importante para un paciente era la silla al lado del enfermo. Y tú ahora nos muestras un detector de PCR de patógenos en el servicio de urgencia. Y igual que está sucediendo en nuestro país, en que estamos discutiendo cosas muy profundas como un Estado social de derecho, cómo vamos a administrar los recursos para lograr eso, yo siento que para mí, generacionalmente, que ya soy un abuelito, es mucho más fácil usar la silla y quedarme tranquilo en pacientes de bajo riesgo que tal vez para doctores brillantes, mucho más jóvenes que yo, a los cuales aprecio mucho, pero que son mucho más dados a pedir lo que hay, incluso cuando tienen enfermedades con sus propios hijos. Y entonces, en todo este escenario que te estoy planteando, ¿cómo crees tú que lleguemos a un buen equilibrio para hacer una medicina de alta calidad, pero tampoco no cuidando los recursos necesarios y volviendo a usar la silla al lado del paciente? Sí, gracias José Luis por la pregunta. Y creo que es parecido al debate constitucional. La cosa no es ni usar solo la silla o usar siempre los test. La gracia está también en ver bien cómo ocupar esos extremos
y llegar al mejor equilibrio para el paciente o para el ciudadano en el caso de la Constitución, ¿no es cierto? Y creo que eso sí, la silla es más importante que la técnica, porque la silla puede pensar y la técnica la pide el ser pensante, ¿no? Está pedida por nosotros, por el equipo clínico. Y en eso claramente el aporte de la biología molecular es espectacular, es bueno, pero es muy atractivo porque quizás hasta por curiosidad, y eso es parte inherente a la especie humana, nos gustaría saber siempre qué es lo que está enfermo nuestro enfermo, o sea, hasta el que viene a la consulta, saber que tiene un parainfluenza, nos gustaría saberlo, a los padres les gustaría saberlo, o los padres después lo podrían exigir, ese es otro cuento. Pero en este caso es el uso racional, y el uso racional pasa porque haya silla y haya discriminación, haya selección, hayan protocolos y algoritmos claros en las instituciones, porque eso ordena mucho los criterios, y ahí sí pedir el examen, y eso es lo que quería transmitir en la charla. Si es que ese proceso se hace bien, con una buena anamnesis, seleccionando muy bien el nicho, son pocos los pacientes que lo necesitan, pero esos pacientes sí se pueden beneficiar en estar menos, ya sea en usar a tiempo lo que tienen que usar, o como veíamos en las neutropenias febriles, no usar un montón de cosas que no son necesarias de usar. Así que es un equilibrio en donde manda el criterio clínico y la buena anamnesis y el examen físico. Sobre eso tenemos que decidir si pedir o no el examen, si cumple los criterios, el algoritmo, y ahí me va a brindar o no una utilidad. Y la gracia es que en el hospital tenemos disponible un excelente laboratorio de biología molecular de muy alta calidad y que nos va a ofrecer un resultado que es súper confiable para una mejor decisión clínica del paciente. Y socializar esto para no caer en los extremos de sobreuso de una cosa a otra. Solo como ejemplo, hay algunos casos en algunas clínicas, sobre todo en la medicina privada, en donde llega el paciente con fiebre y le piden un panel molecular respiratorio y entérico, de patógeno entérico, porque le están buscando algo. Eso no es la forma de ocupar estos test. Esto es para ir a confirmar algo que estoy pensando, no para ir a encontrar cualquier cosa, porque si no además me voy a confundir cuando aparezca el Clostridium difficile en la deposición o 3 virus en un paciente que está asintomático respiratorio. Juan Pablo, tu presentación ilustra muy bien lo que expresaran el doctor Roger y el doctor O'Ryan en sus presentaciones iniciales del matrimonio entre universidad, hospital y entre investigación y finalmente el beneficio para el paciente. Yo quiero hacerte una pregunta bien concreta y que tiene que ver con lo que recién respondías a José Luis. Probablemente muchos no saben, pero es interesante saber cuánto le cuesta al hospital hacer uno de estos exámenes y cuánto cuesta aproximadamente en el extrasistema, digamos, la medicina privada. Sí, si vamos a los términos de costo, bueno, depende de los kits que se utilicen. Por ejemplo, un test como el FilmArray o un panel más o menos equivalente a eso, tiene un costo para comprar el kit, sin incluir el procesamiento y todo eso, cercano a los 100.000 pesos. Las clínicas en general lo venden en cerca de 200.000 pesos, un poco más, un poco menos, digamos, o sea, al doble el costo del kit mismo. Pero también hay otro tipo de paneles moleculares múltiplex. El hospital, por ejemplo, está usando uno que reduce esos costos. El LIAT, o este kit rápido, puede costar entre 40.000 pesos cada uno de los cartuchos o los cartridges. O un panel molecular puede costar posiblemente, si es que lo hacemos en el laboratorio, pero con los otros costos asociados, las técnicas de costo pueden estar entre probablemente también cerca de unos 40.000 pesos más o menos. Entonces, esos son los valores. O sea, cada vez que pedimos un examen de más, estamos incurriendo en un gasto que no es menor. Bueno, igual cuando pedimos una procalcitonina en un paciente que ya le habíamos pedido una PCR y que no va a cambiar la conducta clínica, o cuando pedimos muchas proteínas C reactivas sin que tampoco vaya a haber mucho impacto clínico, que creo que cuesta alrededor de 8 o 10.000 pesos cada determinación de PCR, más o menos. Entonces, es importante ponerlo en este mismo análisis de discusión, sin duda. Ya, muchas gracias.